はじめまして、ともみハポネサです。よろしくお願いします。Hola a todos, ¿cómo están? 皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ともみハポネサへようこそ。¿Ya aprendiste los saludos básicos? Bien. Si aún no sabes, no te preocupes. Te invito a ver mi lista de reproducción, las frases útiles en japonés. Ahí puedes aprender los saludos básicos en japonés, expresiones de agradecimiento y también las frases útiles de la vida cotidiana en Japón. He dividido los videos en secciones para que puedas encontrar y repetir fácilmente lo que no entendiste y así facilitará tu aprendizaje. Así que anímate y acompáñame hasta el final. Antes de empezar clase, no te olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más clases. Hoy vamos a aprender saludos cuando conoces por primera vez una persona junto con la autopresentación. La autopresentación se dice 自己紹介 en japonés. A ver, cuando saludas a las personas a primera vista, ¿cómo saludan en tu país? Cuéntame, ¿cómo saludan en tu país o tu pueblo en los comentarios? En caso de Japón, no damos besos ni abrazos. Con suerte saludamos un apretón de mano, pero formalmente saludamos con ojigi, o sea, eshaku, como aprendimos en el video anterior, que se llama expresiones de agradecimientos, porque la mayoría de los japoneses se sienten más cómodos y prefieren tener un poco de distancia física y psíquica con la gente que no conoce bien. Empezamos la autopresentación formal. Observa para el momento perfecto para presentarte. Vamos, cuando cambias de la escuela y el profesor te pide autopresentación. こちら、転入生の春野さんです。じゃあ春野さん、自己紹介を。はじめまして、春野さくらです。よろしくお願いします。Cuando empiezas a trabajar en un restaurante de comida rápida. 今日から入ってくれた渦巻くん。じゃあ軽く挨拶を。はじめまして、渦巻ナルトです。よろしくお願いします。Cuando tu compañero de trabajo te presenta a la otra persona. こちらはゴンサレスさんです。はじめまして、アンドレア・ゴンサレスです。よろしくお願いします。El primer paso se saluda. はじめまして。はじめまして。El segundo, tu nombre más des. Por ejemplo, mi nombre Tomomi des. Carlos des. María des. Isabel des. Manuel des. Fabiola des. El último paso, saludo de nuevo. よろしくお願いします。よろしくお願いします。Una linda sonrisa y un gesto de ojigi, eshaku. Sería perfecto. Ahora repites, pero debes usar tu nombre. El mío es solo un ejemplo. はじめまして。ともみハポネサです。よろしくお願いします。Bien, otra vez. はじめまして、ともみハポネサです。よろしくお願いします。Muy bien. はじめまして es un saludo común de la primera vista y significa mucho gusto en español, pero no se usa al momento de la despedida. 〇〇です significa soy 〇〇。El nombre de japonés, apellido, 名字 primero y después 名前
nombre. Para presentar su nombre, formalmente se presenta solo el apellido o nombre completo. Y para ser amigo, normalmente se presentan solo con el nombre. Yoroshiku onegai shimasu no tiene frases similar en español. Es como decir, recíbeme bien y sea amable conmigo, por favor. Algo así. Si traduce así, suena bien raro, ¿cierto? Entonces, generalmente se traducen encantado de conocerlo o un placer de conocerla, para asimilar como un saludo común de la primera vista en español. La frase yoroshiku onegai shimasu es muy útil y usamos bastante en la vida cotidiana, solo que cambia su significado cada situación. Pero esta vez lo usamos para saludar y para enfatizar sentimiento se dice douzo yoroshiku onegai shimasu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Y al caso de quieres preguntar nombre de otra persona, diré 失礼ですがお名前は失礼ですがお名前は失礼ですが se usa al hacer preguntas personales como preguntar nombre, edad y trabajo, familia a personas no conoces bien. Y ahora veamos los ejemplos de forma informal. Cuando tu amigo te presenta a otros amigos. 前に話したイグナシオ。どうも、イグナシオです。よろしく。Cuando tu familia anfitriona te presenta a su amiga. この子、うちにホームステイしているエミリア。こんにちは、エミリアです。よろしくね。En el caso de amigos puedes usar どうも o こんにちは。En vez de usar はじめまして。Pero por supuesto puede usar はじめまして también. Y よろしく para que suene más suave, puedes decir よろしくね en vez de decir よろしく. Practiquemos. Voy a tener un nombre ejemplo, pero tú debes usar tu nombre. どうも、カルロスです。よろしく。Bien. Ahora usamos こんにちは。こんにちは、アントニアです。よろしく。Muy bien. Y ahora usamos はじめまして。はじめまして、オリバーです。よろしくね。Perfecto. Y si quieres preguntar el nombre de la otra persona, diré, お名前は? Me imagino que ya puedes hacer autopresentación. Ahora vamos a probar si aprendiste bien o no. Voy a mostrar cada situación, pero en vez de decir tu nombre, voy a usar ○○. Y tú haces autopresentación como corresponde. Vamos, cuando empiezas a trabajar en un combini y tu jefe presenta a los demás. こちら今日から新しく入ってくれた○○さん。Cuando tu amigo japonés te presenta a una amiga. こいつマジいいやつなんだよ。前に話してた○○。Cuando un compañero de trabajo te presenta a un equipo que vas a trabajar juntos. 彼は今日から我々のチームに入る○○さんです。じゃあ○○さん、軽く挨拶をお願いします。¿Pudiste contestar a todos? Si no estás conforme, repite este video y practica una y otra vez. E intenta usar palabras o frases que aprendiste con tus amigos o tu familia. Y si te da vergüenza, puedes hablar con tu mascota. Porque ellos no te van a decir nada, solo te escuchan. El único problema es que va a contestar en su idioma, excepto loro.
así seguro puedes aprender, porque el idioma si no lo usas se lo olvida. Así que 頑張って覚えましょう。Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gusta el video, dale un like y comparte con tus redes sociales. Para no perderte la próxima clase, mejor suscríbete y activa la campanita. 最後まで見てくれてありがとうございました。動画が気に入った方はグッドボタン、動画の共有、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたねー。バイバーイ。なあ、名前なんちゅうん？